Bienvenidos al primer trimestre, a la sección de preguntas y respuestas del primer trimestre de Andrómeda Value Capital. Hola Juan de, te tengo en el otro lado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, vale, pues nada, este trimestre lo estamos haciendo en remoto, no lo estamos haciendo en persona porque yo estoy fuera de Madrid, entonces ha sido decisión mía. Porque bueno, así ya, pues mira, grabamos, vamos adelantando. Es que si no sería hasta final de semana y casi que no prefiero, o sea, que no prefiero, vaya, prefiero hacerlo así y poder sacar la carta un poco antes, que si no se nos retrasa por fechas y bueno, pues también como los mercados están revueltos, no nos viene mal. Pero vaya, que lo importante es lo que comentamos y el sonido, y eso pues funciona bien. Así que nada. La próxima carta, la del trimestre que viene, pues sí que la haremos otra vez físicamente como siempre, pero bueno, alguna de estas ya se sabe que lo adelantamos o porque estamos de viaje o lo que sea y nos toca hacerla en remoto. En fin, que bueno, estos son los pormenores introductorios, los comento un poco de forma aclaratoria. En cuanto al tema de mercado, pues Juan, no sé si quieres comentar tú algo, que estás casi más redactando la carta. Sí, o sea, bueno, en la carta por hacer un resumen muy conciso, recogemos parte del rendimiento o de cómo está la situación del mercado unos días pasados el cierre del trimestre, porque creemos que es relevante pues, poner en valor un poco el trabajo que hemos hecho de llevarnos liquidez, pues estar en liquidez como en torno al 90 y tantos, el 98%, ¿no? De la cartera o proxy de liquidez. Esto ha sido, o hemos tenido. Si bien la foto o la película nos cuenta al cierre del primer trimestre del 2025 pues que tenemos unos retornos del menos 14,42 frente al SP con dividendos que ha obtenido pues mejores, entre comillas, rendimientos, pues esto se queda un poco flojo y no contamos toda la película porque, claro, resulta que en este jueves pasado y el viernes pues hemos tenido unas caídas bursátiles pues tremendas tras este evento significativo, el Liberation Day, donde Trump pues, anunció una serie de aranceles, que es un poco lo que se venía pues, comentando en el mercado, ¿no? Como que esto iba a afectar mucho pues, al crecimiento de Estados Unidos, también al crecimiento del resto de países que tienen tema comercial con Estados Unidos, que es pues, prácticamente pues, los que funcionan realmente. Y bueno, pues comentar dos ideas, ¿no? Que hemos estado en un entorno defensivo, o sea, el fondo ha estado defensivo, estamos bien posicionados y estamos viendo, bueno, que el mercado ha entrado en un bear market, como dicen en inglés, pero básicamente en un territorio bajista y que pues nosotros estamos muy bien posicionados y con muchísima liquidez y esperando sumarnos a pues, ir elevando la inversión cuando lo veamos claro. ¿Y por qué digo esto de cuando lo veamos claro? Porque todavía hay muchos factores que son muy relevantes. Bueno, en particular dos factores relevantes que son qué va a pasar con estos aranceles, si escala o si se llegan a acuerdos entre los distintos países, dejando el efecto de los aranceles pues en cero. Actualmente no va por ahí lo que se está negociando, pero bueno, pues estamos atentos por si vemos o empezamos a ver cambios significativos, como por ejemplo pues se anunciaba este fin de semana ciertas negociaciones que Estados Unidos está negociando con 50 países. Eso sería, si se llega a un buen acuerdo, pues sería positivo. Eh, Hasta ahora las noticias que hemos tenido es que ha habido ataque por parte de China en esta guerra arancelaria. Y por otro lado, el segundo factor importante es qué va a hacer la Reserva Federal, que su presidente, pues sabemos que habló el viernes pasado y donde dijo que hasta no ver datos de desaceleración económica, que es algo que veremos seguramente si se mantiene el status quo actual, pues hasta ver, lo que dijo es que hasta que no hubieran datos negativos, pues que no actuarían, lo cual pues o sea, pues bueno, es cierto que la gente esperaba como que actuara antes, por así decirlo, pero es cierto que la Reserva Federal se ha mantenido pues ha mantenido su forma de actuar desde que Powell está en el poder, pues diciendo que, oye, que ellos van a ser reactivos a los datos y que no se van a adelantar, sobre todo en esta etapa de elevada incertidumbre donde ni siquiera se sabía qué era o qué política arancelaria iba a ser la que pues, nos mostrara Trump hace relativamente poco, ¿no? En base a esto, pues ya iremos reaccionando. Como digo, estamos en una buena posición y es un momento magnífico para invertir en el fondo, porque los mercados siguen cayendo y nosotros pues iremos aprovechando las diversas oportunidades que veamos para
pues ir invirtiendo toda esta liquidez que tenemos. Muy bien, vale, pues vamos a empezar con la parte de preguntas. No hay muchas, hay unas 12, entonces podemos solventarlo en una hora, siendo bastante directos y intentando no extendernos yendo al grano, es lo importante. Primera pregunta. Hola, ¿estáis valorando la posibilidad de adquirir empresas tecnológicas chinas? Bueno, esto se nos ha preguntado alguna vez y la respuesta la seguimos manteniendo. En principio es no, porque hay mucha opacidad en el mercado chino. Es verdad que alguna vez hemos hecho alguna pequeña tentativa y básicamente nuestra pequeña tentativa pues se limita a Alibaba, Pinduoduo y o Tencent, algo así, poco más, que serían como prácticamente las grandes. Entonces, bueno, la práctica es que siempre encontramos un poco lo mismo, ya digo, ese tema de opacidad nos cuesta mucho y al final el mercado americano y el europeo pues son enormemente, bueno, el canadiense también se podría meter, son enormemente grandes, hay mucha más transparencia y sí que nos encontramos más cómodos, sobre todo con sobre todo con el americano, perdón, que es donde suelen estar la mayoría de tecnológicas. Entonces, bueno, pues no es una gran necesidad que tengamos. Esto entiendo que se ha preguntado un poco porque en el primer trimestre ha habido un performance, un resultado de las compañías chinas que, bueno, no ha estado en mala sintonía, pero habrá que ver ahora también de cara al segundo trimestre cómo se comportan, porque ya con este tema arancelario se está impactando claramente. Y ya digo, a nosotros a efectos de análisis de fondo fundamental, pues tenemos muchos problemas en cuanto a la extracción de datos de compañías chinas. Así que realmente es una pelea que no nos incita mucho a meternos porque los resultados positivos que podemos sacar de ahí, pues realmente son pequeños. Así que la realidad es que pues prácticamente pues muy poco. O sea que no hay mucho interés, la verdad, en estar ahí. Seguimos con la siguiente pregunta es, ¿qué explicación dan al pobre rendimiento, por no decir malo, del fondo en un periodo que ya podemos considerar largo, 5 años? Más cuando el Nasdaq y casi cualquier índice importante se han doblado o más en ese periodo. Pues precisamente esto era lo que comentábamos justo ahora, ¿no? Es verdad que nosotros veníamos de un periodo donde pues, no lo hicimos bien. Pasado la buena etapa del COVID y tal, tuvimos ahí una caída importante y los años siguientes a esa caída pues han sido relativamente buenos. Es verdad que todavía nos pesa ese año malo, pero vengo o sea, yo me gustaría resaltar precisamente esto que estamos haciendo, esa gestión del riesgo, de la exposición al mercado y demás, precisamente en este trimestre, ¿no? De cómo hemos gestionado, cómo hemos llevado a liquidez toda la parte de inversión, quitando exposición al mercado y ahora es donde nosotros nos estamos beneficiando, puesto que estamos en liquidez con una rentabilidad mejor a la del mercado y donde además pues vamos a intentar ser listos y pues cuando lo veamos claro, como he dicho antes, pues invertir toda esa liquidez, ¿no? Y volver a batir al mercado. Eh, es cierto que no nos hemos equivocado en el pasado, precisamente ese año, que fue un año, como digo, malo, pero en el resto de años, pues yo creo que lo estamos haciendo muy bien y antes de ese año, pues que fue en ese momento malo, pues se está haciendo mal. Se está haciendo bien también, perdón. Ahora, de hecho, en esta caída estamos viendo pues una gestión bastante potente o bastante positiva del riesgo y yo creo que es lo que hay que poner en valor y esos rendimientos se verán, pues espero que en este año y los venideros ese rendimiento positivo, por así decirlo. No sé si quieres añadir algo, Flavio, porque Sí, bueno, a ver, si es que también es importante. esto lo hemos tratado casi en todos los trimestres, la verdad. Nosotros, el único año malo que tuvimos fue el 22. Antes del 22, el fondo lo hizo muy bien, superó índices, el 22 nos hizo daño, y el año 23 y el 24, pues también lo hemos hecho muy bien. Y en el cómputo al final, o sea, es verdad, en un ciclo alcista es normal que algún año tal vez el mercado te gane. El tema es que en el cómputo del ciclo alcista, pues tú le ganes más al índice. Y luego, sobre todo, que en el ciclo bajista, pues por lo menos, en el peor de los casos, lo hagas igual que el índice de mal, no que lo hagas peor. Nosotros, en el ciclo alcista, desde que empezó el fondo hasta el año 22, pues lo hicimos mejor. Lo que pasa es que el año 22 lo hicimos peor que el índice, entonces ahí nos hizo bastante daño. En cuanto a las comparativas de retornos, luego en el periodo 23-24 estamos otra vez por encima del índice. Yo creo que ya podemos decir en el 25 que el mercado alcista del 23-24 se ha acabado, porque el 25 estamos teniendo la que estamos teniendo, entonces ese mercado alcista se ha acabado, empezará uno nuevo, pues no sé si en algún momento este 25, que supongo que sí, o se alargará al 26, yo creo que debería empezar en el propio 25, pero bueno, tampoco ahí me voy a mojar. Sí, no, no way to Sí, tell, como dicen en inglés, no, no way to know. O sea, no sabemos cómo, o claro. sea, no podemos adelantarnos, ni nuestro trabajo es adelantarnos, Ujú. sino
tener distintos planes o escenarios y reaccionar de forma rápida a la información que tenemos. Porque Justo. esto de adelantarnos no es lo ideal, Sí, efectivamente. sí, de hecho, las previsiones del mercado no, o sea, no consisten así, ¿vale? No, no, no es eso. Como bien dice Juan de. Entonces, pues eso, nosotros los ciclos alcistas sí que lo hemos hecho mejor que el mercado. Ese año 22 nos sigue pesando y, bueno, pues fastidió el retorno, pero ya está, fue un año. En realidad, si se elimina ese año, pues el resto está muy bien. Lo importante, sobre todo de ese año, que es lo que hemos incidido muchísimo y hemos reiterado hasta siendo pesados, es que de todo lo malo tienes que aprender. Y nosotros ahí, lo que era la valoración del mercado, el entendimiento, lo hicimos muy bien, porque nosotros en las cartas del 21, recordemos que había bastante liquidez y que hablamos de lo peligroso que estaba el mercado. El problema es que en el 22 nos adelantamos. Entonces, a poco que cayó el mercado, pues nosotros entramos más fuerte. Y eso pues nos hizo daño en el retorno. Cosa que ahora, evidentemente, pues no solo la valoración la hemos vuelto a hacer bien, sino que es que encima la ejecución pues la hemos hecho muy bien. Entonces, bueno, también esa es la parte positiva que hay que sacar. Creo que las palabras son tremendamente agudas al principio de por retorno, rendimiento pobre, por no decir malo, pues hombre, sí, ese año 22 sí, el resto de los años, pues no. Y sobre todo viendo el punto en el que nos encontramos ahora mismo, pues valida nuestra teoría. Entonces, vamos, que es que en resumen, yo creo que se están haciendo bien las cosas y hay que seguir por esta línea, ya está. O sea, es que no, no tiene mucho más. Ujú. Bueno, luego hay un par de preguntas que vienen de la mano. Nos piden el análisis de la compañía ASTS, Space Mobile, que pasó a formar parte del fondo y, bueno, pues un análisis en general. Y luego nos comentan, además, no sería la segunda pregunta, también relacionada con esta empresa, que dice, pues bueno, que está muy de moda en X, la antigua Twitter, y que si la hemos analizado y si tenemos opinión. Venga, pues rápidamente, hombre, claro, opinión tenemos porque ha estado en el fondo, ahora mismo no está, ¿vale? Y voy a decir por qué. O sea, sí que es verdad que en un entorno del 25, antes de este tema de Trump, los crecimientos se estaban volviendo reducidos, es decir, la capacidad de encontrar curvas de crecimiento tecnológicas con curva de crecimiento en el mercado, pues se estaba comprimiendo bastante. Una de las cosas relativamente interesantes es este tema de la comunicación por satélite, porque es verdad que esto se iba intentando 20 años, con resultados dispares, si no más bien negativos, pero por una propia limitación de la tecnología. Es verdad que esto, y hay que reconocerle la labor a SpaceX, pues ha abierto el mercado a que las telecos lo puedan hacer y lo puedan implantar en ciertos casos que tienen utilidad, pues zonas donde están más aisladas de poblaciones o también en los propios aviones, ¿no? En el tráfico espacial de personas, vaya, de pasajeros, pues también tiene cierta cabida. Entonces, bueno, a ver, no son utilidades tan grandes, es decir, no es un TAM, un Total Addressable Market, que diríamos un mercado potencial tan grande, pero bueno, sí es lo suficientemente interesante para que algunas compañías se desarrollen. Y entre ellos, ya digo, la parte de SpaceX, con todo el tema de Starlink, pues lo está desarrollando. También es verdad que tiene bastante utilidad desde el plano de defensa de los estados. Entonces, dicho esto, y ya digo que es que hay pocas curvas de crecimiento que encontrarán en el 2025, una de ellas es esta, y uno de los agentes que está en el mercado y que se puede comprar es la de EST Space Mobile, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros nos acercamos a ella, en realidad nos acercamos hace ya bastante tiempo, lo que pasa es que, bueno, estábamos un poco pendientes de hasta qué punto, porque estos empezaron, salieron a cotizar por una SPAC, todavía tenían todo el plan de negocio por delante, o sea, creo que estos años atrás, entre que la tecnología no acababa de explotar y que estos eran muy primarios, pues no era tan interesante. Ya están cerrando acuerdos con grandes telecos, eso empieza a ponerlos en buena sintonía. Es verdad que Starlink es la primera compañía en el mercado, pero bueno, siempre tiene que haber una segunda o una tercera. Entonces, nuestra apuesta va más a que estos no son los gorilas del mercado, sino que bueno, pues están ahí y van a conseguir rascar algo. Dicho sea esto, es verdad que la posición era pequeña y estamos un poco atentos a todo el tema macro. Con el tema macro ahora, de la manera en la que está golpeando, pues ASTS era una posición muy pequeña y no sé si en el final de trimestre llegado a cerrar el 31 en el fondo o la vendimos el mismo 1. El caso es que ahora mismo no está, pero es por una mera cuestión de este tema de los aranceles. Si cambia un poco la sintonía y tal, sí estaremos dispuestos a entrar, porque ya digo, las pocas curvas de crecimiento que existen en el mercado y, bueno, tal vez sea más momentáneo el que ahora mismo no esté en el fondo, pero bueno, que la potencialidad está ahí por lo que estoy diciendo, y entonces sí que tendríamos mucho interés en volver a entrar. Pero bueno, ya adelanto que hay varias preguntas de compañías en la sesión de hoy, y es verdad que todas estas preguntas están subyugadas al tema macro, que ahora pues lo ha puesto todo patas arriba, entonces, bueno, Sí, uno también tiene que adaptarse a eso. sí. Solo por añadir, al cierre había un 0,12% Vale. de patrimonio invertido.
Pues ahí que está, que es posición muy muy, muy pequeña. bajo. Wow. Sí. Bueno, tras casi ya una década, ¿qué alfa le ha aportado el fondo, su ratio Andrómeda o su nuevo índice de compra y espera? ¿No hubiera sido mejor centrarse en el análisis micro a largo plazo y aguantar la volatilidad, permaneciendo siempre casi 100% invertidos? Si bien entiendo que se necesita cierta arrogancia, bueno, esto es continuación, ¿no? Dicen, si bien entiendo que se necesita cierta arrogancia para ser contrario al consenso y generar alfa con convicción, igualmente humildad para reconocer errores y aprender continuamente de ellos. ¿Cómo combinan dicha arrogancia y humildad? ¿Cuáles han sido, según vuestro criterio, sus mayores errores y cómo trataron de corregirlos? Pues precisamente el comentario inicial iba relacionado con este tema. Quizá podríamos haber agrupado o puesto esta pregunta a la primera, donde, pues, evidentemente aquí es donde se muestra esa gestión de la exposición o el valor de esa gestión de la exposición a mercado de la cartera. Eh, es cierto que hemos cometido errores y nosotros pues somos los primeros en reconocernos, ¿no? La gestión durante el 2022 pues, fue mala, pero no nos quedamos parados. De hecho, ahora se está viendo el valor de todo este trabajo que hemos estado haciendo durante estos años, ¿no? En un mercado bajista donde pues estamos teniendo una serie de problemas, pues nos ha servido para estar en liquidez y esperando, bueno, ya estamos viendo pues o haciendo o tenemos en mente una serie de escenarios que pueden acontecer, ¿no? Y según pues esa se vayan desarrollando, esa serie de hitos y tal, pues iremos desplegando el capital. Eh, yo creo que con lo que hemos comentado al principio, esta pequeña nota ahora, pues se responde un poco a la pregunta, ¿no? En determinados momentos pues no es interesante estar invertido al 100% y este es uno de ellos. Sí, sí, es que, a ver, realmente tampoco. O sea, la pregunta está bien, pero es que la hemos tratado tantas veces que no Sí, sé si quizá, estamos quizá aportando. el problema es que al final del, o sea, que era una cosa de la que estaba comentando antes justo a Flavio, antes de grabar, justo al cierre del trimestre, el 31 de marzo, no se llega a poner en valor justo esto que estamos comentando, porque precisamente hoy, lunes 7 de abril, que también cae el mercado a la apertura, o antes estamos grabando antes de la apertura, pues también cae. Hemos tenido un jueves, un viernes y ahora un lunes, pues realmente malos, ¿no? De donde se están, pues ya realmente, pues ahora sí, descontando un poco más todo el impacto que va a generar en términos de crecimiento de inflación, de geopolíticos y tal, todo el tema arancelario. Y, y bueno, pues esto es un poco lo que hemos ido trabajando durante el mes. Lo que pasa es que la foto final de marzo pues no se llega a ver, no tenemos un comparable correcto, ¿no? Por ese beneficio que estamos consiguiendo ahora en el inicio del segundo trimestre. Sí, sí, pero bueno, sí, sí. Además, también hay que decir que eso, o sea, sí que me estoy repitiendo, pero es que en el año, o sea, el ciclo 23-24 estamos por encima. Entonces, es verdad que el ciclo, o sea, el año 25 dentro del ciclo, el primer trimestre, como dice Juan de, nuestro retorno era del menos 14 con algo, el Nasdaq estaba en el menos 10, es decir, estábamos 4 puntos por debajo del Nasdaq en el primer trimestre, cosa que, bueno, pues tampoco es preocupante, porque a nada que el mercado lo hiciese bien, pues podríamos recoger retorno, pero es que encima, como estamos posicionados a que el mercado lo iba a hacer mal, pues ahora el Nasdaq y el SP están los dos por debajo y estamos nosotros por encima. Entonces, bueno, o sea, ya está. Es que no. Vamos, y el tema de los errores y demás, pues es que es lo que estamos diciendo. O sea, si nosotros en el 2022 hemos dicho que 100.000 veces que fue un fallo y que, pues ya está. De todo se aprende y no se puede. O sea, había cosas que detectamos bien y cosas que se hicieron mal y, oye, pues ya está. Si es que no. O sea, pero que no es una cosa que estemos diciendo ahora, es que llevamos así no sé cuántos trimestres. Pues desde precisamente el 2022, o sea, nos hemos repetido una barbaridad. Entonces, no hay tanta nuevo. No, no sé si, o sea, que no creo que estemos diciendo ahora ya nada que sea tan útil o tan nuevo, la verdad. Sí, bueno, lo que sí es cierto es que ahora es donde estamos viendo un ejemplo real de lo estamos poniendo en práctica o sacándole valor a todo este trabajo porque ha cambiado el mercado. Es decir, o porque estamos viendo pues los riesgos de una serie de políticas y tal que están impactando negativamente al mercado y ahí es donde también estamos sacándole cierta, cierto rendimiento, cierto, bueno, no retorno, pero sí que es verdad cierta ventaja al mercado por esa gestión, ¿no? De esa gestión que no ha sido necesaria hasta ahora desde el 2020.
Vale, sexta pregunta. Hola, buenas. Llegados a este punto de madurez, ¿podéis por favor comentar sobre la volatilidad del ratio Sharpe a 5 años que tiene Andrómeda hoy? ¿Sobre qué volatilidad y ratio Sharpe esperáis obtener para Andrómeda dentro de 5 años? ¿Sobre si la volatilidad y el ratio Sharpe son importantes en Andrómeda? Y en vuestra opinión, ¿sobre qué ratios han sido y os serán más importantes en Andrómeda? Lo agradezco y también agradezco vuestro esfuerzo por hacer entender Andrómeda. Y ahora vamos a ver los saludos. Bueno, Espera, sí, voy a comento. decir una cosa, Sí, sí, Juan, y sí, te dilos dejo. tú, Sí, claro. porque aquí sí voy a ser un poco duro. A ver, nosotros el ratio volatilidad Sharpe, o sea, Sharpe y volatilidad, la verdad es que nos dan bastante igual, ¿vale? Creo que esto es teoría de mercado que nosotros no seguimos, nos es indiferente. De hecho, he tenido que ir a buscar cuál es nuestro ratio Sharpe y nuestra volatilidad. A mí la volatilidad, siempre que en un mercado estés alcista o estemos en el rango alcista, me es absolutamente. Es decir, quiero coger toda la volatilidad posible, por ser claro. A mí me preocupa la volatilidad en un entorno como ahora, cuando entras en un mercado bajista. Entonces ahí no quiero coger ninguna volatilidad. Pero por arriba, todo lo contrario. Si nosotros somos cazadores de volatilidad cuando el mercado es propicio para hacerlo. Y detractores de volatilidad hasta el punto de salir corriendo cuando el mercado no es propicio para ello. Ya está. O sea, creo que todas estas cosas es teoría de mercado generalista. Llevamos 30 años debatiéndola desde que empezó Warren Buffett por la teoría del mercado eficiente. Y yo creo sinceramente que no aportan nada, creo que destrozan carteras y que es una cosa en la que no hay que gastar tiempo ni centrarse. El ratio Sharpe, pues sí, te mide muy bien con el retorno sobre volatilidad y tal y cual. Ahora decimos los números, pero ya digo, yo creo que a efectos prácticos, esto es el problema entre la teoría académica y la práctica empírica. Entonces somos bastante partidarios más de lo segundo, porque hemos tenido golpes como el 22 de estar pendientes de numeritos que no te aportan tanto y creo que está la cosas tangibles e importantes. Entonces, bueno, Bueno, comentamos, vamos a darlos, ¿no? Porque los sí, has da los buscado. números. El ratio Sharpe a un año es de 0,03 y a 3 años es del menos 0,1%. Volatilidad a un año es del 24,24% y a 3 años es del 35,02%. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Flavio. Mm. ¿Qué más puedo decir? Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Muy buenas chicos, como siempre, muchas gracias por la oportunidad que nos dais de preguntaros directamente. En esta ocasión me gustaría preguntaros por dos empresas concretas del sector de los videojuegos, que se salten un poco el típico comentario de que hay que esperar a que el GTA 6 revitalice el sector. La primera es Nintendo, con el inminente lanzamiento de la Switch 2, sucesora de la que será seguramente la consola más vendida de la historia y con el foco de la empresa en modelos de negocio más actuales y rentables, como el modelo de suscripción, Nintendo Switch Online y la diversificación en parques temáticos y media, películas de Mario, Zelda. ¿La habéis analizado o seguido alguna vez? Y luego viene la otra pregunta, que es la segunda es Blover Team, una desarrolladora polaca, todavía pequeña, pero en fase de transición, pasando de hacer juegos más sencillos en el pasado a desarrollar actualmente juegos AA o incluso AAA, ¿no? Como ha demostrado con el buen trabajo hecho con el remake de Silent Hill 2 y lanzamientos previstos pronto, en particular Cronos. No sé si por tamaño de una empresa en la que el fondo podría invertir o se queda demasiado pequeña. Muchas gracias como siempre por esta transparencia y a seguir con el buen trabajo. Si quieres comentar tú aquí algo, Flavio. Vamos. Bueno, te dejo, sí, simplemente un punto más generalista sobre el tema de videojuegos. Nosotros llevamos, pues hombre, ya son meses, trimestres más bien. Sobre todo en el Sí, podcast creo que también lo hemos comentado bastante. Sí que vemos la industria de videojuegos en un ciclo todavía bajo y 25 pues sigue un poco en la misma dinámica. Es verdad que está este tema del comentario de esperar a GTA 6 que revitalice el sector, pero es que desgraciadamente es así, o sea, es que no hay mucho punto que ahora mismo te pueda estar generando atracción. La Switch 2 entrará dentro de poco en el mercado, es verdad que parece que va a tener buen portfolio. ¿El qué? sí. Bueno, pero se ha retrasado el lanzamiento Sí, sí. como consecuencia de la guerra de las nacionales. Sí, sí, no, no, por eso, por eso. Y encima, cuando entre a ver a qué precio puede entrar en Estados Unidos. O sea, que espero Claro, que, claro. en general, ahora te dejo el pormenor de la pregunta, por lo de Bluebird Team y tal, me parece sugerente, pero es que el problema, al final es todo un embudo en el tema de inversión, o nosotros en tecnologías como lo vemos. Entonces, si el sector no tira, es muy difícil que la compañía en cuestión por la que estás apostando lo haga bien. Que esto es un poco más en análisis top-down y rollos de estos, pero bueno, al final, lo que decía antes de la práctica empírica, pues es que es cierto, al final es lo que ves. Entonces, con el sector tan débil como está ahora mismo, creo que cazar retornos en videojuegos te convierte. Si el sector está difícil, pues a la compañía en la que entres, pues lo vas a pasar mal. Va a ser complicado. Entonces, yo creo que para entrar en videojuegos conviene esperar un poco a que el sector esté más cerca de salir de ahí.
sí, es que estamos en el foso de abajo, pero es que parece que el foso cada vez se va alargando un poco más, entonces, no sé, por lo menos que lo de GTA tengamos una visión de que no se va a retrasar. Creo que eso ya sería buen punto, porque ni siquiera está tan claro. Está en el tema de los trailers y yo creo que cuando llegue el tráiler ya más, más inminente, pues te lo puedes plantear un poco más, que parece que la fecha de lanzamiento va a ser la correcta y no se van a retrasar, pero bueno, yo estoy en el campo todavía de que se van a retrasar, entonces, bueno. Mm. Y luego además que al final, eh, en un momento dado, tienes una serie de opciones donde invertir y viendo un poco cómo está desarrollándose pues, el tema de valoración de mercado y demás, pues puedes tener otras oportunidades que sean mejores. No porque sean mejores pues, por varios motivos, por precio, porque el negocio quizás sea más sólido, aunque no sea tan atractivo para un segmento, aunque no sea de videojuegos, ¿sabes? Mm, Y eso también pesa en esa balanza, ¿no? No significa que no la sigamos ni nada de esto. Y con respecto a lo del GTA 6, pues efectivamente te mueve mercados, ¿no? Entonces, ir un poco en contra de esto y tal, pues es darle demasiadas vueltas a un tema que, pues es como funciona, ¿no? Tampoco hay que estar ahí reinventando la rueda realmente. mm. Sí, luego, a ver, en el tema de Nintendo, bueno, esto de, es que nos preguntan por Nintendo, porque para que tiene el portfolio también que lo pueden mover a película. De hecho, creo que hicieron un anuncio, hay alguna cosa por ahí de Zelda, creo que vi el otro día, en 2027. A ver si Nintendo es muy buena compañía, más allá de videojuegos, porque es verdad que tiene un contenido mediático muy bueno, ¿no? Y pues podría plantearse un poco en sus ciertas limitaciones, pero intentar competir con algo más parecido a Disney, ¿no? En el lado de producciones. Verdad que ellos, a ver, con Mario creo que lo hicieron bien y o están entrando tal vez poco a poco, así que tampoco nos volvamos tan alcistas en el sentido de, wow, te van a crear una productora de cero y van a ser, que las productoras llevan mucho tiempo, ¿vale? Y esto recordemos que alguna vez lo hemos dicho con Netflix, cuando intentaba lanzar tal, o incluso con Amazon, cuando empezaron con El Señor de los Anillos y era en plan, oye, cuidado, que si nunca han hecho una superproducción, la van a liar con la superproducción, porque es que hay un know-how de hacer superproducciones. Entonces, creo que Nintendo tiene capacidad, tiene portfolio para poder llegar a ese punto, sí, lo tendría, pero creo que requiere tiempo. Entonces, bueno, pues es Nintendo buena compañía y tal. Sí, es verdad que como está en Japón y algunas cosas, pues nosotros nunca hemos invertido en ella, pero bueno, no me parece, dentro de las cosas asiáticas no me parece descabellado. Pero no creo que nosotros invirtamos en Japón, en Nintendo, la verdad. Y luego, respecto a Bluebird Team, yo esta ya le eché el ojo hace años porque hicieron, es que está intentando recordar el nombre del videojuego, pero se me ha olvidado. Hicieron un juego de terror para Xbox que tenía la gracia de que presionando un botón el personaje lo podías poner en dos tiempos, como en el tiempo real donde estaba y un tiempo como fantasmal del mismo momento, como si fuese persona real y lo convirtieses en espíritu. Que no me acuerdo cómo se llamaba el juego. Bueno, creo que ahí hicieron un muy buen trabajo y desde entonces la verdad es que creo que Bluebird Team pues se le ha ido reconociendo un poco la capacidad que tiene. Entonces creo que son buenos en hacer juegos de terror. Y con Silent Hill pues espero que, o sea, yo creo que tienen buena capacidad de ir creciendo por allí, así que sí, no lo veo, no le veo mala opción, pero bueno, me remito a lo que he dicho al principio. Con el entorno bajo de mercado, pues no compraría ni Bluebird Team, ni compraría Nintendo, ni realmente, bueno, compraríamos en el fondo, que hecho lo que está pasando que no estamos comprando ninguna de estas. Claro. Bueno, seguimos. ¿Cuál es vuestra tesis de Tempus AI y si tiene potencial para ser top 3 en cartera? A ver, todas las empresas en las que estamos invertidos, pues en algún momento dado tienen potencial para subir a cartera. Top 3 pues depende mucho de la convicción que tengamos, ¿no? Pero vamos, Tempus AI, pues todo el tema de encontrar patrones en imágenes, radiodiagnóstico y tal, que ya se está poniendo en práctica, incluso aquí en España, evidentemente, porque esto es algo que no es que solamente se esté dando en Estados Unidos y tal. Pues es interesante y muy efectivo. Es como un ejemplo de caso de aplicación que va más allá de ChatGPT y que tiene un uso en una rama importante, ¿no? Y que te hace ser más eficiente y demás. Entonces, bueno, pues estamos viendo que esta empresa lo está haciendo bien, y que se ha labrado pues una especie de nicho de mercado, o tiene un nicho de mercado, además con la FDA pues tiene ciertas, ha conseguido aprobación para operar, pues bueno, pues está bien, ¿no? Entonces, ¿podría llegar a top 3? Pues ya lo he dicho, ¿no? Depende. Ahora mismo, por ahora, creo que no ha llegado en ningún momento a llevar a tener una posición de tanto peso, pero
Si en algún momento, no sé, las empresas van evolucionando, es decir, o sea, si en un momento dado y resulta que firma con no sé cuántos clientes que están muy bien posicionada y que además a nivel fundamental pues la vemos bien, pues ¿por qué no, no? Ha pasado con otras empresas, ¿no? Que salieron a bolsa, sin ir más lejos, una que vamos a hablar en la siguiente, en estas dos siguientes, ¿no? Palantir o Cloudflare, que son las siguientes preguntas, pues son ejemplos, ¿no? Que en Mm. algún momento dado pues han llegado al top 3 y cuando salieron a bolsa, pues había la gente que está más acostumbrada quizá a invertir en software, pues la veía con buenos ojos, pero había otros tantos que no. Y esto es así. Ujú. Sí. Vale, Palantir. Nos preguntan, ¿cómo veis Palantir a 3 5 años? ¿Creéis que está sobrevalorada actualmente? A ver, nosotros con Palantir, pues hemos sido duros cuando creo que tocaba ser duros y luego pivotamos de opinión porque la incorporamos al fondo y con un peso, pues, bueno. Es verdad que ellos han tenido, o sea, creo que, vamos, creo no, no ha sido por fallo nuestro de análisis, sino porque ellos la verdad es que han mejorado mucho internamente la plataforma. Entonces, pues oye, al final las cosas son como son y que nosotros somos los primeros que estamos abiertos siempre a esas situaciones porque sabemos cómo es la tecnología, de oye, pues ahora mismo no son los primeros competidores, pero a ver si cambian las situaciones y a ver qué gente que no es, luego se ponen los primeros y tal. Y la verdad es que ellos, pues Snowflake, han competido muy directamente con Snowflake y con Databricks. Snowflake en la parte de inteligencia artificial se ha ido quedando un poco, que creo que ha puesto ya el armamento un poco para mejorar Snowflake, pero se quedaron un poco más rezagados y es verdad que Databricks lo está haciendo muy bien, pero bueno, no compiten de esa manera tan directa en el tipo de proyectos que puede entrar Palantir. Entonces, bueno, al final un poco por buen trabajo de Palantir y por cierta desidia de los otros de no meterse tanto en defensa, pues es verdad que Palantir ha ido cogiendo una línea o una autopista que prácticamente se estaba quedando para ella sola y bueno, pues en ese aspecto fantástico. Entonces, es verdad que las proyecciones de Palantir y de esto ahora nada cambia, es decir, este es el punto en el que nos encontramos, pues Palantir. Como cliente para defensa, pues y además teniendo en cuenta que defensa no solo están aumentando los presupuestos, sino que pues es un mercado enorme. La verdad es que Palantir pues, está muy bien posicionada. Para clientes al uso comerciales, pues también, aunque ya entras un poco más en competencia con Snowflake o con Databricks, pero bueno, tiene muy buena plataforma en este tema de consultoría que intentan ellos. También han robado mucho a trabajos que pueden hacer consultorías tecnológicas tipo Accenture o algunas de estas, o Cognizant. Entonces, pues bastante bien Palantir, así que en ese punto bien. Las proyecciones pues van a ser buenas de crecimiento porque raro es que aquí se le rompa nada a Palantir. ¿Está sobrevalorada actualmente? Hombre, a ver, después de la caída del mercado ahora mismo, pues más bien la tesis es que no esté sobrevalorada. Pero bueno, como el mercado está un poco roto por el tema de los aranceles, pues habrá que esperar un poquito más a ver hasta qué punto llega, porque el problema es que cada día que el mercado cae un 1 un 2 pues Palantir, como la beta es mayor, pues le golpean más, ¿no? Porque al final pues crece más y sus resultados netos pues todavía están un poco más en duda. Entonces, bueno, es el tema, pero a ver, es verdad que si piensas en 5 años, ¿está sobrevalorada? Pues raro sería pensar que Palantir esté sobrevalorada ahora, un periodo largo. Por otro lado, ¿cómo veis los números de Cloudflare? Muchas gracias. Pues los números de Cloudflare están bien. De hecho, teníamos datos actualmente que nos invitaban a pensar que su última remesa de productos que ellos llaman Act 3, acto tercero, que son los que están desarrollando, ellos llaman at the edge, pero básicamente es todo lo que ayuda a un desarrollador a montar pues aplicaciones dentro de su red, aprovechando esa capilaridad y estando más cercano o aprovechando esa cercanía al usuario final, pues que estaba teniendo tracción. Es cierto que este tipo de herramientas últimas, por así decirlo, ¿no? Que han sacado, pues que tienen un desarrollo más dilatado en el tiempo porque no esperamos que ninguna empresa grande se mueva a montar todo en Cloudflare como si fuera un cloud, como si fuera una AWS, como si fuera un Microsoft y demás. Pero sí que es cierto que hay nuevos clientes que están encontrando pues cierta utilidad a la forma en la que tienen de trabajar, ¿no? Y precisamente a esta proximidad al usuario final, que es lo que ellos venden. Entonces, pues lo estamos viendo bien. Ya es un tema más de, pues es cuando a lo mejor pues la incorporamos a la cartera y cuando tema más a nivel más de mercado, por así decirlo. Pero bien, por ahora bien. Ujú. Muy bien, nos preguntan, ¿pueden las políticas de Trump hacer que las tecnológicas europeas ganen relevancia a nivel local por futuros contratos de gobierno para defensa e independencia tecnológica o seguirá el sector tecnológico esencialmente igual? Hombre, a ver, por un lado sí que es cierto que este evento de los aranceles tiene la suficiente o tiene el suficientemente peso
o incidencia para pensar que va a empezar o que trastoca un poco cosas, es decir, en el sentido de que, por ejemplo, el mercado bajista pues ya le ha puesto una finalización y ahora entramos en otro entorno. Entonces, eso para empezar. Esto siempre implica muchas cosas a nivel de cambios más microeconómicos, ¿no? Pues vamos a ver un poco cómo se va traduciendo poco a poco a las economías. Claro, es que también depende. Si Trump de repente echa marcha atrás mañana, pues el peligro y la incidencia ha sido mínima. El tema es que si se queda anclado en este asunto y van pasando los días, pues ya digo, incidencias van a ir a más. Entonces, por ejemplo, esto en algún punto tendrá que empezar a repercutir en precios inmobiliarios. Pues sí, si se alarga no me cabe ninguna duda. En fin, estos eventos lo que quiero decir es que sí que cambian cosas. ¿Pueden cambiar cosas efectos tecnológicos? Hay compañías que en este punto han muerto y nunca van a volver. Hay compañías nuevas que ahora van a empezar una nueva era porque bueno, pues oye, este punto les favorece, o sencillamente porque ahora son muy pequeñas, pero cuando se salga de aquí, pues van a tener un campo de crecimiento importante, etcétera, ¿vale? Entonces, creo que eso hay que estar vigilante. A ver, las compañías americanas es verdad que tienen mucho poder, pero por una ventaja puramente de propio desarrollo de ingenieros, casi diría, de la propia mano de obra de ingenieros y bueno, se crea un ecosistema que en Europa no se propicia tanto. ¿Puede eso cambiar? A ver, en el aspecto de las de defensa, y me parece la pregunta acertada por ahí, pues ya vemos que sí que puede haber ciertos movimientos, porque Europa pues está en una historia un poco de rearme con el tema de la OTAN y tal, entonces hay algunas a ver beneficiadas, de hecho, a efectos de cotización, pues ya ha pasado que con algunas sí, pero no estamos hablando de una incidencia donde todo el campo de permeabilidad del venture capital se mueva a Europa y en Estados Unidos desaparezca o que sea, o que se disemine entre uno y otro. No, porque necesitamos que toda esa capacidad de trabajo que ha absorbido todos estos años Silicon Valley y que de Silicon Valley se ha ido moviendo por Estados Unidos a Texas, a Miami, etcétera, pues tendría que volver a Europa. Entonces algo así llevaría mucho tiempo. Entonces, yo Sí. creo que en ese aspecto, pues no estamos. Es más sencillo pensar casi que o sea, en un caso en el que se mantenga Estados Unidos en esta situación donde no, pues, oye, no se llega a un acuerdo, porque recordemos, Europa lo que quiere es en principio alcanzar un acuerdo y si no, pues ver qué medidas toma. Vamos a ponernos en el peor escenario donde Europa y Estados Unidos no llegan a ningún acuerdo y demás. Lo más sencillo realmente es sustituir ese aliado que tienes por ahí por otro que te dé esa serie de servicios que hasta ahora te lo está dando, pues en el caso de tecnológicas y tal, pues las más típicas, ¿no? Microsoft, AWS y demás, ¿no? Entonces, de hecho, se está comentando que en algún momento dado incluso Europa podría acercarse más a un China y demás para suplantar esas necesidades que tengan en el corto plazo y ya veríamos a lo largo si le daría tiempo a, pues, a tirar un poco por lo que definió Draghi hace poco, ¿no? Con el paper que sacó hace relativamente poco y si se dan esos factores necesarios para que tengamos aquí esa inversión y crear ese ecosistema, pero eso es algo que no es darle un botón y de la noche a la mañana pues lo tendríamos, ¿no? Ujú. Vale, y bueno, la última pregunta, nos dicen si ha habido retiradas este trimestre o entradas. Pues ha habido entradas, la verdad. Y de hecho estos días, vamos, en realidad sí igual. En realidad el punto o el entorno del fondo es muy bueno. Lo que dijimos en la carta de febrero, que ponemos el gráfico este de compra-espera, y al final es un poco la ayuda que intentamos. Ese gráfico lo que te refleja es si es interesante comprar en el fondo, o sea, comprar el fondo o no, ¿vale? No lo que está comprando el fondo por detrás, sino yo como un cliente me interesa comprar ahora mismo el fondo o no. Ese índice, recordemos que salía en diciembre, en enero, como espera, y de hecho lo decíamos en las cartas, en plan, "Oiga, esto sale en azul, entonces ahora mismo está en espera. ¿Se puede comprar? Hombre, pues si vas a muy largo plazo y tal, pues no digo que sea mala idea, pero si quieres optimizarlo un poco más, lo que te indica el índice es que cuando se ponga en rojo y entre en compra, pues entonces es cuando se compre. Así que la gente sí que estamos notando que más o menos lo están entendiendo. También un poco este vídeo, pues para que ayude un poco más a entender el objeto de esto mismo. Entonces ahora mismo está en rojo, claro que interesa ahora mismo comprar el fondo y bueno, pues la gente lo está haciendo. Más si cabe, como hemos dicho, y Juan de también ha reiterado mucho al principio, que el fondo está en compra, pero es que el fondo con las caídas, pues de estos días es que prácticamente no cae, se queda muy quieto, mientras que el mercado por detrás pues cae mucho, con lo cual, claro, eso, entiéndase, que da la opcionabilidad al fondo altísima de decir, pues ahora entro en el mercado otra vez cuando el mercado ha caído un 10% en 2 días. Entonces, es mucha la ventaja que logras con eso. Y es un poco el objetivo, ¿vale? Entonces, nosotros intentamos en las cartas mostrar el cuándo interesa comprar o cuándo interesa esperarse en el fondo. No ponemos vender porque
la venta es mucho más complicada y realmente tampoco te puede interesar tantísimo vender el fondo, ¿no? Pues dices, oye, si voy a varios años, lo que más me interesa es ir capitalizando en el fondo, más, como decimos, que las pérdidas las cortamos, con lo cual, pues sí, algo de caída puede tener el fondo, pero llega ya un momento en el que eso se para muy claramente, mientras que el mercado puede seguir y a ti te permite luego recomprar muy barato. Entonces es un poco el objetivo. Sí, o sea, que es que de hecho internamente nosotros, pues es como hacemos la práctica. Pues oye, yo cuando está en azul, pues no suelo hacer tantas aportaciones al fondo, de hecho casi no hago ninguna, pero cuando se pone rojo, pues hago aportaciones claramente porque digo, ostras, pues ahora es cuando sí me interesa. Entonces, al final es esa un poco la idea y yo creo que la gente pues lo va entendiendo. Seguiremos transmitiéndolo siempre todos los meses, cómo está el ratio en compra-espera. No sé si en la carta esta la pondremos, pero bueno, sí, o si no lo ponemos ya lo digo yo, es que está en rojo, o sea, es que está igual que estas semanas atrás, entonces ahora mismo pues interesa. Básicamente esa es la idea, o sea que... De todas formas, también he de decir que esto a largo plazo, o sea, como ya tenemos una serie de herramientas que nos ayudan también a gestionar este riesgo y demás, a largo plazo o sea, esto pensando, ¿no? 1, 2, 3 años, quizás hasta pierda valor, porque por añadir a lo tuyo, ¿no? En los momentos de un mercado alcista, no el actual, ¿vale? O sea, actualmente pues está funcionando en general y tal, pero a largo plazo en un mercado pues que ya hayas contado esto, que empieza a subir, alcista y tal, nosotros también intentaremos sacar mayor rendimiento del que le saca un índice y tal. Entonces, ahora mismo está sirviendo, como es algo realmente novedoso, por así decirlo, pues le estamos viendo mucho valor. Este valor, en mi opinión, esto es ya a nivel personal, yo creo que se irá diluyendo algo más por un tema operativo del fondo, más que por otra cosa. Y por ser más eficientes a la hora de esa gestión de exposición al mercado y demás. Ujú. Digo, Va- porque también por otro lado nos podrían decir, oye, pues es que cuando esté esto en este color, pues no voy a invertir nada. Tampoco creo que esa sea la idea que hay que coger, sino simplemente, oye, pues como es algo novedoso que se ha incluido en el fondo, pues lo estamos compartiendo y tal. A largo plazo yo creo que ese efecto se diluirá por esto que comento, ¿no? Por un poco la operativa dentro del fondo. ujú. Claro, justo, sí, 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 yo estoy diciendo efectivamente que cuando esté en azul no significa que no tengas que comprar, que se puede comprar. Lo que sí que está claro es que cuando está en rojo sí que renta mucho. De todas maneras, Efectivamente. si luego vamos mejorando las cosas, pues sí que diremos un poco el ratio o lo adaptaremos, pero bueno, que por ahora, o sea, por ahora mantengamos esta línea de pensamiento porque no ha variado. Sí que quería decir también una cosa, con el tema de, es que me estaba viniendo antes a la cabeza y luego se me iba y digo, quiero decirlo. Con el tema de lo de la volatilidad, el VIX y lo de antes, ¿vale? Que sí que soy duro con el ratio SARPE y esto, pues que no me gusta nada y creo que al final, o sea, no te ayuda. En la gestión diaria de nosotros eso no nos ayuda, ¿vale? Entonces es una cosa en la que no vamos a perder tiempo. Pero sí que quede claro que, claro, nosotros cuando el mercado es propicio, es lo que decía antes, nos interesa captar la mayor volatilidad posible porque son volatilidades positivas. Lo que hemos dicho muchas veces, sobre todo el año pasado, ¿vale? Hay que distinguir entre volatilidades positivas y volatilidades negativas, que es que eso el ratio SARPE o ratio de volatilidad, pues no te dice nada. Entonces, cuando el mercado está arriba en cierto punto, a ti te interesa en un mercado alcista, en un bull market, te interesa coger la mayor volatilidad posible. Entonces, es a lo que vamos. Así que ahí las volatilidades salgan altas, pues no me preocupa. Igual que nosotros en ese entorno alto, como estamos así posicionados, si el mercado cae un poco, pues claro, nosotros caemos más. Es que es por definición muy claro. Igual que si el mercado sube, subimos mucho más. Pero como estás en ese entorno alto, pues nos interesa. Entonces dices, vale, pues oye, lo mismo en un mes resulta que el mercado ha caído 1 y tú caes 2 porque estás así posicionado. Vale, ok, pero estás en ese entorno alto. Lo que pasa es que cuando ese entorno de ese bull market se te rompe, justo lo que tienes que hacer es el contrario, ¿no? Pues ya que el mercado caiga y nosotros que no caigamos. Entonces, eso es un poco el tema de cómo nosotros vemos la volatilidad. Si nosotros estamos en ese mercado alcista, pues oye, volatilidad la máxima posible. En cuanto saltan las cosas de que esto se está convirtiendo en un bear market, en un mercado bajista, pues es todo lo contrario. Entonces, ahí ya no queremos volatilidad. Y bueno, es un poco lo que hemos estado haciendo, la verdad. Eso, en el fondo, toda esta idea es el calado de lo que te acaba mirando este ratio de compra-espera y que en el fondo también es otra pata del ratio Andrómeda igual, porque te dice un poco cómo están las valoraciones. Entonces, ¿estás en ratios altos o estás en ratios bajos? Pues evidentemente ahora mismo estamos en ratios bajos. Es verdad que la bolsa está barata, lo que pasa es que estás en un mercado bajista, entonces es como, bueno, pues ten mucha precaución cuando compres, porque si te adelantas en la compra puede pasar lo que pasó en 2022, que todavía te golpean mucho. Entonces, bueno. Básicamente es un poco el intentar aclarar el tema, que yo creo que lo tratamos en todas las cartas y tal, pero como veo que a veces la gente pregunta sobre lo mismo y tal, pues no sé si es
por incidir un poco más, que me parece perfecto, o porque tal vez pueda traducirse en algo de complejidad y la gente no acabe de entenderlo, no sé, pero bueno, No, bueno, o que pregunta a otra gente, al ya, final también, también. hay muchos motivos, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, para volver a explicar o a volver a contar lo dicho hasta ahora, ¿no? Yo sí que quiero añadir que suma lo tuyo, ¿eh? Y es esa historia de que he dicho justo al principio de reaccionar de forma rápida eh, a cómo van cambiando o a esa nueva información que nos va entrando y no adelantarnos, que precisamente fue un poco casi quizá el error en ese momento, ¿no? Ujú. Y de hecho, yo creo que es es un buen ejemplo, ¿no? El hecho de reacción, o sea, tener distintos planes bien medidos y luego ejecutar sin dudas. Cuando lleguen, se cumplan esa serie de hitos, pues es lo que te da pie a que luego a largo plazo te digan, joder, pues estos señores lo hicieron muy bien en esa época y tomaron buenos precios y tomaron exposición en un momento bueno y da pie a pensar como casi que se adelantaron cuando realmente no te estás adelantando, simplemente estás reaccionando un poco a esa nueva información que te está dando. Es verdad que visto a largo plazo y tal, puede parecer que, oye, pues se gestiona muy bien la exposición o el riesgo, o estás haciendo timing de mercado, pero realmente es un poco reacción a esa nueva información y cómo tú la estás analizando. No, no hacer de Nostradamus y predecir cosas que no tienen ningún sentido. Claro. Ujú. Sí, efectivamente. Sí, de hecho, sí, sí, justo. Por eso tú también decías, Juan, de que el rebote no lo vamos a intentar predecir cuándo es. Sencillamente, pues cuando veamos qué es. Si el tema es analizar bien las informaciones nuevas que tienes, que la gente lo que le pasa es que reacciona Sí. tarde. O sea que- Y claro, esto es un mercado donde importan mucho los factores macroeconómicos que están calando ya a niveles fundamentales. Es pues un poco distinto a lo que hemos visto, salvo eso, en el 2022, en el COVID y tal, pues el resto de años normalmente estamos mucho más centrados y en las cartas hablamos más de temas a nivel fundamental de empresas, porque en un entorno normal macro eso es lo que prima, pero ahora mismo no prima eso. Ujú. Vale, pues nada, yo creo que está visto todas las preguntas y esperemos que haya quedado claro. A ver, sé que nos repetimos y como dice Juan, de, también es verdad que llegan nuevos partícipes y preguntan cosas y a mí siempre me hace pensar que no es gente nueva, sino que es misma gente que tal vez no lo acabo de entender y tal, entonces espero que quede claro, pero bueno, si la esperanza no se cumple, siempre está el mail o la llamada, entonces nosotros incidimos más y tal, porque sí que me interesa que las ideas que transmitimos se utilicen porque es que son buenas. Si para nosotros el ratio SARPE fuese importante, transmitiríamos el ratio SARPE, pero es que transmitimos en las cartas otros dos ratios y llevamos con estos dos ratios, uno, una barbaridad de años y el otro, el de compra-espera, que lo creamos hace no tanto, pues ya llevamos varios meses poniéndolo. Entonces, si ponemos las cosas ahí, teniendo en cuenta que intentamos ser breves y no meter demasiada cosa compleja que a la gente le chirríe o no la entienda, pues si lo ponemos es por una importancia. Entonces, pues eso, que creo que es algo que hay que atenerse y que es lo importante del fondo, vaya, y cómo se entiende. Pero bueno, dicho esto, pues nada, si cualquier duda, ya se sabe que se nos puede contactar por los canales de siempre y estaremos encantados de responder. Y en principio, pues nada, poca más novedad. Volveremos con la carta mensual del mes de abril y un fuerte abrazo. Un abrazo a todos.